yo leí ese verso y el Hijo del Hombre, y lo que a mí se me vino a la cabeza es que el Hijo del Hombre, claro, porque es hijo de José y de María, entonces lógicamente es Hijo del Hombre. Pero ese término o esa frase o esa expresión Hijo de Hombre o Hijo del Hombre es muy discutida. Incluso se han hecho seminarios, congresos internacionales para tratar ese tema, esa frase. Y vamos que sencillamente dice mucho más. O sea, amerita que la gente sepa por qué el Señor en su discurso utiliza la expresión Hijo del Hombre. Entonces, a modo de generalidades, tenemos que saber algunas cosas. Debemos saber de que los diferentes evangelios fueron dirigidos a diferentes personas, diferentes poblaciones. Es así como el evangelio de San Mateo fue dirigido principalmente a los judíos. El evangelio de San Marcos está orientado hacia un público de cristianos procedentes del paganismo, es decir, a no judíos. El evangelio de Lucas se orienta a gente culta. Y se puede notar eso cuando el evangelista dice: oh excelentísimo Teófilo. Quiere decir que se dirigía a personas que tenían, por así decir, un alto grado de escolaridad o de conocimiento. Y el evangelio escrito por San Juan es algo universal. Va dirigido tanto a judíos como no a judíos. Y también hay que señalar como generalidad de que el Señor se estaba dirigiendo allí, la persona que le hablaba al Señor era un escriba. Y los escribas eran personas muy meticulosas, eran, por así decir, las fotocopiadoras, de pronto me equivoqué, las fotocopiadoras de aquel tiempo, que transcribían la Biblia, los escritos bíblicos, de tal manera de que contaban hasta los espacios para garantizar de que las cosas quedaran escritas acorde, o sea, de no fallar, de no cometer error y de tergiversar las cosas. Entonces eran personas muy estudiadas, eran unas personas que conocían mucho las escrituras. Entonces, comienza la discusión acerca de quién es el Hijo del Hombre. Y algunas personas por allá decían: no, el Hijo del Hombre sencillamente se refiere a que como Jesús es hijo del carpintero de José y su mamá es María, lógicamente por eso le llaman el Hijo del Hombre. Pues los escribas en sus investigaciones ellos lograron identificar. En la Biblia hebrea no aparecía mucho acerca del Hijo del Hombre. Es más, en la Biblia hebrea aparecía que por allá el Señor le decía al profeta Ezequiel, o se refirió a él como Hijo del Hombre unas 93 veces, pero era para señalar de que él era un humano. Sí, de que era un humano, no era más, era un humano. Pero hay un texto que fue encontrado y que le hicieron seguimiento, y eso llevó hasta por allá, hasta las Biblias que fueron escritas en arameo, las escrituras en arameo, y se encontraron que ese texto Hijo de Hombre, el cual se encuentra ubicado en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, verso 13, dice de la siguiente manera. Daniel capítulo 7 verso 13 dice: miraba yo, él estaba viendo una visión, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Oye, aquí ya la cosa se pone como más fuerte. El profeta vio a alguien que venía encima de una nube. Y por ahí se agarraron a estudiar y llegaron al arameo, y en el arameo se dieron cuenta que esa palabra Hijo de Hombre que aparece en Daniel se refería a un término a una palabra que en arameo es Ben Adán, es decir, hijo de Adán. Entonces ya la cosa como que comienza a coger sentido. Ok, pero por algo es hijo del hombre. Ese artículo del significa que es alguien en específico. No es algo genérico, no es algo abierto, sino que es el hijo del hombre. Y nos lleva entonces a que es el hijo de Adán.
Ya en este ambiente, recordemos que el Señor se dirigió a un escriba. Y por ende, como son estudiosos de la ley, sabía de qué el Señor le estaba hablando. Y el Señor le mencionó la palabra hijo del hombre. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. De pronto la mayoría de las personas que estaban ahí no les hizo gracia o no se dieron cuenta, o sencillamente era un término más que utilizaba el Señor Jesús allí, no, el hijo del hombre. Pero el escriba sabía de qué estaba hablando. El escriba tenía conocimiento de las escrituras, y el Señor lo que le estaba restregando en la cara, diciendo en otras palabras, era: yo soy el que anda sobre las nubes. Yo soy aquel hijo de hombre que tú viste o que tú conoces del profeta Daniel. Bendito es el nombre de Jesús. Yo soy aquel. Hubo un momento en que el Señor le preguntó a sus discípulos. Bueno, el Señor, después que terminó las enseñanzas del monte de los olivos, las bienaventuranzas, enseñó sobre el divorcio, sobre la oración. Después que el Señor comienza su ministerio, entonces el Señor comienza a hacer ciertos milagros que como que comienzan a mostrarlo a él como un blasfemo, como alguien que no tenía por qué atribuirse ciertas cosas. Y entonces allí donde en el capítulo 9 el Señor sana a un paralítico. Le traen a un paralítico al Señor. El Señor lo ve, el Señor elogia la fe de ellos, le dice: hijo, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados, levántate. Uy, allá había un escriba cerquita y escuchó: uy, este está blasfemando, este tipo es peligroso. Él está blasfemando porque ya está perdonando pecados. Si ellos conocían que el único que perdonaba pecados era el Señor. Pero el Señor conoció sus intenciones, así que el Señor en esta mañana conoce nuestras intenciones. El Señor conoció sus pensamientos. Y dice: para que sepáis. Dice: ¿por qué piensas mal en vuestros corazones? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en el cielo para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico: levántate y anda. Primera vez que el Señor se dirige a ellos en esos términos. Después, cierto día, los discípulos del Señor recogían espigos en el día de reposo. Y nuevamente allí escribas y fariseos al acecho, y se dan cuenta y le reclaman al Señor que por qué sus discípulos recogían espigas el día de reposo, si eso no era permitido, si la ley de Moisés no enseñaba eso. Entonces el Señor le dice: bueno, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y una vez más el Señor le restriega en la cara a ellos esa expresión de que es el Hijo del Hombre. ¿Cuántas veces no hemos pasado por ese texto y de pronto el Hijo del Hombre? Sí, el Hijo del Hombre. Pero vamos que tiene su trasfondo. Un día al Señor lo llevaron ante el concilio, ante el sumo sacerdote, porque sencillamente estaba blasfemando. Ya se habían vuelto repetitivas sus blasfemas, ya se había vuelto repetitivos sus expresiones, se atribuía cosas que solamente hacía Dios. Y pues ellos eran celosos de las escrituras, celosos, tenían conocimiento de la palabra de Dios y cuestionaban eso. Y eso pasa en todos los ambientes donde alguien se opone al sistema. Y el sistema político de momento era que ellos eran la autoridad religiosa y eran muy escuchados por los gobernantes del pueblo. Entonces a ellos no les hacía gracia que alguien se proclamara el rey de los judíos y que ese alguien dijera que es el Hijo del Hombre que aparece en el libro del profeta Daniel. Incluso la Biblia dice que le fue dado gloria, le fue dado dominio, imperio, le fueron dados para que le adoraran, para que le sirvieran, dice el verso 14 de
Daniel, el capítulo 7. Entonces ese día, estando el Señor en el concilio, estamos hablando de Evangelio según San Mateo capítulo 26, verso 57. Dice: los que le prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio para prenderle. El hombre se había vuelto la piedra en el zapato de los religiosos, de los políticos, de los poderosos, de los sabios del momento. Y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Así breve, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más necesidad de testigo tenemos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfema. ¿Qué os parece? Y dijeron: es reo de muerte. Eso fue la copita que derramó el vaso. Es extraño porque el Señor no utilizaba de pronto yo soy el Hijo del Hombre, sino que siempre utilizaba algo como refiriéndose a Él, pero no precisamente ese pronombre yo. Cuando el escriba le preguntó, él le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre, él podía decir: mas yo, el Hijo del Hombre, no tiene donde recostar su cabeza. Esto causó molestia, esto causó más problemas. La gente, ellos, los fariseos, los escribas, ellos no estaban contentos con lo que estaba pasando. No estaba de acuerdo con la proclamación de él que fuera rey de judíos, y mucho menos que fuera el Hijo de Hombre que aparece relacionado por allá en Daniel. Y el Señor haciendo sus milagros y la fama de él se extendía. Y un día le preguntó a sus discípulos: bueno, ¿y quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres el Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que alguno de los profetas. Y el Señor le preguntó: bueno, ¿y quiénes piensan ustedes que soy yo? Vosotros, ustedes, ¿quiénes piensan que soy yo? Y entonces responde Pedro. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito es el nombre de Jesús. Hombre, uno se pone a mirar esta frase: bueno, pero ¿por qué Pedro tiene este conocimiento? ¿Qué pasó ahí? Y lo único que me viene a la mente es que eso se lo sopló el Señor. Miren, de los 4 evangelios solamente hay 2 evangelios que hablan de la genealogía de Jesucristo. Mateo, que como va dirigido a los judíos, pues él comienza a hablarle acerca de que él era el Mesías prometido, y le hace su trazabilidad, su árbol genealógico hasta Judá. Pero el evangelio de Lucas, puesto debe ser el grado de escolaridad que tenía Lucas profundizó mucho más allá. Y entonces Lucas, en su genealogía, llega hasta lo último. Podemos ubicarlo en el capítulo 3 del evangelio escrito por Lucas. Capítulo 3. Evangelio de Jesucristo escrito por San Lucas, capítulo 3. Genealogía de Jesús comienza en el verso 23, pero vamos a ubicarnos por allá en el verso 37.
En el 23 comienza diciendo que Jesús se creía que era hijo de José, hijo de Elí. Por allá en el verso 37, hijo de Matusalén, hijo de Not, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Oh, bendito es el nombre de Jesús. O sea que el Señor le sopló a Pedro la genealogía del completitica. Pedro tenía claro que Jesús era el Cristo. Pedro sabía qué significaba el ser hijo del hombre. O sea, no es sencillamente que se refiere a que es el hijo de un humano. Sí, precisamente Cristo tiene una parte humana. Porque si nos ubicamos por allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14, dice que aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Entonces es innegable que Él tiene humanidad, que Él es humano. Pero tampoco se puede negar la divinidad de Él. ¿Cómo es posible que se refieran a Él como el hijo de Adán? ¿Cómo es posible que Él cabalgue sobre las nubes, que Él ande sobre las nubes? Y los escribas y fariseos sabían a qué se refería Él cuando decía eso. Es más, y causa más curiosidad que por allá en el pueblo de Israel, cuando Moisés quería hablar con el Señor, Moisés subía al monte Sinaí y entonces una nube llegaba y cubría el monte y descendía la gloria de Dios. Y entonces Dios hablaba con Moisés, entonces Dios le daba de su gloria a Moisés. Incluso relata la Biblia de que hubo un momento en que Moisés demoró 40 días y 40 noches por allá y su rostro resplandecía por la gloria del Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Y también relata la Biblia que el Señor en el peregrinar del pueblo de Israel, después que el pueblo de Israel fue sacado de esclavitud, que anduvo por el desierto 40 años, que una nube, bendito es el nombre de Jesús, que una nube les acompañaba, una columna de nube, y era la presencia de Dios con ellos guiándole. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces no hay duda de que Jesús es aquel que cabalga, que anda sobre las nubes. Bendito es el nombre del Señor. Entonces el Hijo del Hombre no es sencillamente, o no se refiere al hijo del carpintero, sino que se refiere a aquel que tiene el poder para andar sobre las nubes. Y no sencillamente eso. Si seguimos el hilo de lo que dice el profeta Daniel, volvemos a Daniel capítulo 7. Allí hay unas citas bíblicas. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Bendito es el nombre de Jesús, con poder y gran gloria. Y nuevamente aparecen las nubes en el medio. Marcos 13:26 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Esas citas se encuentran allí mismo en el profeta Daniel capítulo 7 verso 13. Marcos capítulo 14 verso 6:2. Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice ahí. El mismo capítulo 1 de Apocalipsis: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Bendito es el nombre de Jesús. Oh, bendito es el nombre del Señor. A Él sea la gloria, la honra, el honor, el reconocimiento. Alabanzas a su nombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 14:14. Y miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Oh, bendito es el nombre de Jesús. Entonces el Hijo del Hombre no se refiere sencillamente,
o no se refiere o no hace énfasis a que es un hijo de hombre como tal, sino a que se refería a hijo de Adán, y Adán era el hijo de Dios. Entonces hay cosas increíbles que uno no logra entender. Como el Dios que lo llena todo, el Dios, dice la Biblia, que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Y entonces un Dios tan grande, ¿cómo puede caber dentro de la humanidad de alguien como Jesús? Colosenses capítulo 2 verso 9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿cómo podemos explicar nosotros eso? ¿Cómo podemos explicar que el Dios omnipotente, el que todo lo puede, el que puede juntar la tierra, del polvo de la tierra con sus 3 deditos, pueda caber dentro de la humanidad de Jesús? Bendito es el nombre del Señor. Entonces hay cosas, hermanos, que a veces pasamos desapercibidos, pero que teniendo el debido conocimiento de las cosas podemos entender su significado. Ahora, si volvemos al pueblo de Israel, dice la Biblia que Moisés edificó altar a Jehová fuera del campamento, fuera del pueblo. Y cuando él tenía la necesidad, o cuando Dios necesitaba hablar con Moisés, la presencia o la nube descendía fuera del campamento. Y entonces Moisés llegaba y hablaba con el Señor. Y la gente se quedaba de por acá lejos mirando el panorama, mirando cómo la gloria del Señor descendía sobre el lugar donde Moisés estaba. Y no era porque Moisés fuera el chacho, sino que era la autoridad que el Señor había puesto allí. Entonces el Hijo del Hombre, recordemos que tiene 2 naturalezas. Tiene la naturaleza humana, por eso Él nos conoce. Él sabe, conoce, padeció sed, se angustió. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Entonces, Él experimentó el sufrimiento como nosotros. Él sabe que polvo somos. Él sabe que nosotros fallamos, sabe nuestras debilidades. Lo único es que en Él no se halló pecado, Él no cometió pecado, pero participó de nuestra naturaleza. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Ahora, la naturaleza divina, pues esa naturaleza que aunque nosotros estudiemos, aprendamos cosas, hay cosas que en nuestra mente humana o finita no van a caber. Nosotros no podemos comprender la grandeza del Señor. Dice: miro los cielos, la obra que tú creaste, los cielos, las estrellas, y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de honra y de gloria. Miren, el Hijo del Hombre cierto día llegó, y es un pasaje muy conocido, a cierto lugar donde había alguien que ya habían sepultado hacía 4 días. Y ya es día. Y quitan la piedra. No, Señor, ya es de 4 días. Y sabemos que cuando una persona muere hay un desprendimiento del cuerpo y del alma. Ahí estaba el cuerpo, estaban los huesos, lo que había ahí. Y entonces cuando el Señor dice: Lázaro, ven fuera, ¿a dónde llegó esa voz? Bendito es el nombre de Jesús. ¿Para dónde cogió esa voz? ¿Dónde estaba Lázaro? Oh, aleluya. Digamos que Lázaro se fue a un lugar X y el cuerpo seguía allí. Los muertos no escuchan, los muertos no ven, los muertos no sienten. Pero esa voz del Hijo del Hombre entró a esa tumba, y yo no sé a qué dimensión, a qué lado fue. Pero hubo alguien que se levantó, hubo alguien que volvió a la vida. Bendito es el nombre de Jesús. Hubo alguien que se reincorporó, volvió el aliento de vida a él. Entonces, ¿cómo puede explicar usted que si ahí solamente estaba el cuerpo, ¿dónde estaba el alma? ¿Por qué usted le dice a los muertos, levántate? ¿Y por qué los muertos no se levantan? Es que el Hijo del Hombre
le fue dado poder, tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte. Es más, a él nadie le quitó la vida, sino que él la puso por sí mismo y tiene poder para volverla a tomar. Y la tomó y resucitó al tercer día. Y por eso aquí hay una iglesia que le sigue. Porque así como él resucitó de los muertos, así un día nosotros vamos a resucitar. Y este cuerpo vestido de corrupción se vestirá de inmortalidad, de algo incorruptible. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, bendito es el nombre de Jesús. Oh, alabanzas a su nombre. Hay cosas que nosotros no podemos entender. Hay cosas que para el hombre común y silvestre es imposible. No sé, hay cosas que no caben en nuestra mente. Nosotros carecemos de poder, nosotros estamos llenos de imposibilidades. Pero el Hijo del Hombre, todo le es posible. Todo le es posible. Cierto día el Hijo del Hombre llegó a un pozo, también un pasaje muy conocido que se llama el pozo de Betesda. Y dice la Escritura que yacían allí muchos enfermos que tenían rato de estar ahí, paralíticos, cojos, unos con menos discapacidades que otros. Pero dice la Biblia que ahí había un hombre que tenía 38 años de estar paralítico. Y una persona, yo no sé si alguien lo recogía, se lo llevaba a casa, lo bañaba y luego lo volvían a traer, no lo sé. Pero la Biblia dice que tenía 38 años de estar paralítico. Y entonces, ¿por qué? Porque el texto dice que de año en año o de tiempo en tiempo venía un ángel y revolvía el agua. Y el que lograba llegar primero al agua, pues recibía sanidad. Entonces eso era un baloto, eso era un premión, no un grandote. Entonces la gente, los que estaban ahí, ellos estaban en la juega, estaban viendo para ser el primero. Incluso yo no sé si los familiares de los paralíticos decían, no te desanimes, van 37 años, pero va a llegar tu día, tú lo vas a conseguir, tú vas a lograr llegar allá. Les daban ánimo. Y podemos mirar, yo no sé si pasó a los 10 años, si el paralítico del que estamos hablando se afligía o se salían sus lágrimas al ver que él no podía llegar, que él no podía desplazarse y recuperar su sanidad o ser sano, porque de pronto nunca fue sano. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen alabanzas para Dios? Gloria al nombre del Señor. Entonces, mira el tiempo porque el tiempo vuela. Entonces, pasaron 15 años y usted imagínese, usted ante la impotencia de usted no poder hacer nada, como pasa algunas veces. Yo no sé si solamente me pasa a mí, pero hay momentos en que nuestras fuerzas no son suficientes para solucionar ciertos problemas. Hay problemas, hay cosas que se nos salen de las manos, hay cosas las que uno, Señor, la verdad es que yo no puedo, haz algo tú. ¿A quiénes les ha pasado así? A ver, de pronto solamente me pasa a mí. Hay cosas, hermanos, donde nuestra fuerza, donde nosotros quedamos impotentes, no tenemos poder, no tenemos cómo solucionar eso. Pasan 20 años y año tras año el paralítico ve cómo personas que llegaron de último se iban sanos. Pero un día, estando él allí, pasado 38 años, aparece Jesús, el Hijo del Hombre. Y entonces el Señor se le acerca. ¿Qué te pasa? No, Señor, lo que pasa es que de tiempo en tiempo viene un ángel y revuelve el agua. Revuelve el agua y el que llega primero es sano, recibe sanidad. Pero yo no tengo quien me meta. Yo no. Y de pronto la posición que él tenía era una posición que siempre veía el agua. Y es posible que fuera el primero que veía que el agua se revolvía. Pero no llega. Aleluya. Pero un hombre con 38 años de ser paralítico. Vea, usted quédese en cama y deje la pierna recta un tiempo y se dará cuenta que se la calambra, que después se le dificulta mover. Entonces usted se puede imaginar cómo estaban los tendones, músculos, nervios, en fin, cosas de esa persona.
Pero entonces el Hijo del Hombre, y dijo, no, eso es breve, y lo sanó. Bendito es el nombre de Jesús. Oh, bendito es el nombre de Jesús. Debemos saber, debemos tener claro en quién hemos creído, quién es el Hijo del Hombre. Bendito es el nombre de Jesús. Oh, aleluya. No hay nada imposible para Él. Todo, absolutamente todo le es posible. Y nosotros hemos creído en quién, en el Hijo del Hombre, el que cabalga sobre las nubes, el que acompaña a este pueblo por esta peregrinación en la tierra. Y no solamente eso, hermanos. Después que el Señor resucitó, que murió, que resucitó, que le dio mandamiento a sus discípulos, Él fue levantado a los cielos y los discípulos que estaban con Él miraban, mientras una nube le escondía, le ocultaban de sus ojos, y de pronto dos varones aparecen a su lado y dicen, ¿por qué miran a los cielos? Este mismo Jesús que ha ido al cielo, así como se ha ido, así mismo volverá. Así que por eso Él vendrá en una nube, nos recibirá en una nube. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Entonces ya tenemos claro quién es el Hijo del Hombre, ¿cierto? Sabemos que el Hijo del Hombre no se refiere al Hijo de María como tal o al Hijo de José. Y debemos tener presente que nosotros, como hijos de Él, debemos estar confiados en Él, porque le fue dado dominio, le fue dado poder, le fue dado un reino. Y lo mejor de todo es que ese reino de Él es donde nosotros estamos. Un reino donde reina la justicia del Señor. Y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino se acercó y nosotros estamos en ese reino. Así que le invito, hermano, a estar en pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Bendito es el nombre de Jesús. No importa el problema, sabemos a quién acudir. Amado Dios, Padre celestial, Padre bueno, oh Señor, tú eres insondable, Señor, incomprensible.